En la época de Jesús existían normas para los rabinos, para la forma de cuidar la santidad del templo. Por ejemplo, usar el atrio de los gentiles como atajo era una forma muy poco digna. Sin embargo, a pesar de las existentes restricciones, los comerciantes y cambistas habían hecho de la explanada del templo sus instalaciones, con la evidente venia de las autoridades del templo. Probablemente con la excusa de facilitar a los peregrinos los animales para ofrecer sus sacrificios y el cambio de moneda adecuada para pagar el impuesto al templo. Y es que todo israelita, llegado a los 20 años, incluso si vivía en el extranjero, debía pagar un impuesto anualmente que equivalía a 2 días de jornal. La moneda no debía tener la esfinge del emperador. En fin, no es difícil visualizar en qué se había convertido la explanada a la entrada del templo. Con razón, el Señor Jesús, al llegar al templo y encontrarse con ese mercado, con látigo en mano, se puso a echar del recinto sagrado a vendedores, cambistas y animales. Y su razón es: no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Nos dice San Pablo hoy en su carta que los judíos pedían señales y los griegos sabiduría. Y en esta ocasión se acercaron los judíos a Jesús. ¿Qué señal nos muestras que tienes el derecho de hacer esto? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Tú lo levantarás en 3 días? En 46 años fue edificado este templo. Pero el templo de que hablaba Jesús era su cuerpo. Al purificar el templo del Señor, los discípulos recordaron aquel pasaje del Salmo 69. El celo de tu casa me devora. También recordamos el pasaje del profeta Malaquías. Vendrá el Señor a quien vosotros buscáis a su templo, y he aquí, Él es como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Y también vemos en 1 de Corintios: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado. Hoy ese templo de Dios es la iglesia, es el cuerpo místico de Cristo. Somos todos los bautizados. A su vez, hemos de entender que cada uno de nosotros es templo vivo de Dios. Con pena constatamos que, a diferencia de Jesucristo, ese celo por la casa del Padre no nos devora. Con qué facilidad e ingenuidad le abro las puertas a aquellos mercaderes y vendedores hábiles que nos presentan el placer, el poder y el abuso para ser felices, para ser como dioses. ¿Con qué facilidad y complicidad abro las puertas a los ávaros cambistas para que hagan de mi cuerpo una mercancía? Como Cristo, que arrojó a los mercaderes del templo, ¿lo hago yo? Reacciono con celo contra todo pecado que descubro en mí que me hace un mercado. ¿Qué debo hacer? ¿Hacerme de la vista gorda ante aquello que desplaza a Dios de nuestra familia y de nuestra sociedad? Por ello, hermanos, conviene que en esta semana hagamos un examen de conciencia más detallado.
El primer paso para una mayor conversión es ser una verdadera casa de oración.